Llegado aquí, podemos decir entonces que la tasa de 839 policías cada 100.000 habitantes es por lo menos equivocada, porque como ha quedado demostrado, en los 29.950 efectivos hay gran diversidad. Por lo tanto, no hay 839 policías cada 100.000 habitantes. El cálculo correcto, basado en información certera y confiable, es que tenemos una tasa de policías de 421 cada 100.000 habitantes, tomando como base las proyecciones de población que realiza el INE para el Uruguay. La tasa de policías es la mitad de lo que dicen y, por ende, ni somos el país con más policías de la región ni del mundo, ni hay en Uruguay 29.950 policías. Yo voy a presentar el informe reciente del Índice de Paz Global, que es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Es elaborado y publicado desde el año 2007 por el Instituto para la Economía y la Paz, junto al Centro para la Paz y el Estudio de Conflictos de la Universidad de Sydney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. La investigación se usa ampliamente por los gobiernos, instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y las instituciones intergubernamentales como la OCDE, la Secretaría del Commonwealth, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Según el último estudio, Uruguay se encuentra segundo en el ranking de los países más seguros y pacíficos de América Latina, con el lugar 35 en una lista de 163 países de todo el mundo. Este indicador de seguridad y paz interna es relevante tenerlo en cuenta, ya que no vivimos aislados, sino en una región y un mundo con el cual nos relacionamos y nos influye. Por lo tanto, yo insisto en esto porque si hablamos de la seguridad con parámetros internos, con lo que pasó y cómo evolucionó, una cosa. Si nos comparamos con el mundo y con la región, es otra. Y como ha habido esa comparación, yo que suelo decir, los uruguayos no nos comparamos, no nos interesa si los vecinos están peor, si no nos interesa cómo estamos nosotros, generalmente digo eso. Pero si me dicen que estamos horribles en la región y el mundo, bueno, entonces tengo que entrar en la comparación. Y si miramos el mapa de la región, podemos observar cómo dentro de los países del Mercosur, el Uruguay tiene una distancia muy considerable, teniendo en cuenta que en el ranking mundial Argentina está en el lugar 67, Paraguay en el 80, Brasil en el 105 y Venezuela en el 143. Uruguay está en la mitad de lo que está el segundo país del Mercosur, dividido 3 con Brasil y dividido 4 con Venezuela. Y son los vecinos. Venezuela no, los otros son los vecinos. Por lo tanto, miremos las cosas con objetividad. No es cierto que el Uruguay tenga una situación fuera de control. Por eso repito, hablemos en serio. El último estudio comparable para 15 países de América Latina es de este año, 2016. En los países del Mercosur, el promedio de confianza en la policía es del 30%. En América Latina, el promedio de confianza es de 36%. En Uruguay, la confianza en la policía es del 61%. Este guarismo es uno de los más altos de América Latina, en lo que podríamos llamar un empate virtual técnico, ya que Ecuador alcanza un 62% y Chile un 63%. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser objetivos.
Algo ha pasado en Uruguay para que seamos tan distintos a los países de la región y de América Latina, porque esta realidad no siempre fue así. En segundo lugar, esta confianza, que es síntoma de eficacia, ha ido creciendo desde el año 2010 y del 2005. Y hoy nos encontramos en el registro más alto de esa tendencia en los últimos 20 años. Nadie confía si algo no funciona o funciona pésimamente mal. Esto es obvio. Por lo tanto, estos niveles de confianza en aumento que tiene la policía son porque ha cambiado y la gente lo valora. Si observamos los niveles de confianza en la policía en los últimos 20 años, vamos a notar que entre 1995 y 1988 y entre finales del 2002 y el 2004, más gente desconfiaba de la policía que quienes confiaban en ella. Es decir, su saldo de confianza era negativo. Es a partir del 2005, cuando el Frente Amplio llega al gobierno y comienza un proceso de reforma de la policía, cuando por primera vez se observa una década continua donde la confianza hacia la policía prevalece sobre la desconfianza. Y esto no es mágico, no ocurrió por generación espontánea. Hoy es posible plantearse seriamente un objetivo de bajar un 30% de las rapiñas, porque hay una policía preparada, equipada, bien paga, asesorada por los mejores referentes internacionales. A eso nos hemos comprometido, no a la fantasía que el delito va a desaparecer, pero sí a la meta de una sociedad que se sienta menos insegura. Podemos asegurar esto porque se ha trabajado con seriedad, porque todos los cambios estructurales ya comenzaron a dar resultados. Podemos comprometernos porque hemos hecho todo para que ese anuncio sea posible. Hemos profesionalizado y dignificado la policía. Hoy está en la calle, donde disuaden y disminuyen el crimen. Es con trabajo que se logra esto, con certezas, sin improvisación. La política tiene que ilusionar, pero no es una ilusión y no es magia. Debe afrontar la realidad. La política no debe confundir la fantasía con los hechos concretos. Las rapiñas en el Uruguay han tenido un crecimiento constante desde hace más de una década. Si analizamos la información en el largo plazo, podemos observar que a pesar de variaciones puntuales a la baja en algún año aislado, el aumento ha sido muy relevante desde 1985 a la fecha. Hemos pasado de 1.575 rapiñas en 1985 a 21.120 en 2015. Es más, desde el retorno a la democracia, ningún gobierno en su último año de gestión logró que existieran menos rapiñas que en el año que inició su administración. Es decir, que en todas las administraciones, en todas aumentaron las rapiñas. Nosotros nos propusimos alterar esta realidad y nos hemos planteado una meta muy ambiciosa. Queremos que en el último año de este periodo de gobierno tengamos por primera vez menos rapiñas que cuando lo iniciamos. Sabemos que es un objetivo difícil. Por algo, hasta el momento, ninguno de los 6 gobiernos, desde el retorno democrático, lo ha logrado. Y para lograr eso, nos hemos puesto, además, una meta: alcanzar una reducción de un 30%. Vayamos entonces a los datos. Podríamos dar cifras desde hace muchas décadas, ya que, como dijimos antes, desde 1985 ningún gobierno en su último año de gestión logró que existieran menos rapiñas que en el año que inició su administración. Es decir, que en todas las administraciones, en todas aumentaron las rapiñas.
Desde 1985 a la fecha, las rapiñas consumadas en el Uruguay han tenido un aumento promedio de 14%. Esa es la tendencia larga. Entre 1985 y 1994, el aumento promedio de las rapiñas consumadas fue de un 20%. Entre 1995 y 2004, el aumento promedio de las rapiñas fue de un 11%. A fin del gobierno de 1994, quien fue después presidente de la República, dijo, publicado en la prensa, la delincuencia, los delitos son insostenibles en Uruguay. Hemos llegado a la crisis total. Bien, cuando fue presidente aumentó un 11% más, lo que era insostenible, según él, en octubre de 1994. Sostenible, no se puede. Siguió aumentando su gobierno, puesto que el promedio fue el 11%. Y entre 2005 y 2014, el aumento promedio fue de un 10%. En 2015, la tendencia se redujo a la mitad y el aumento fue del 5%. Quizás ahí la curva nosotros la consideramos como meseta y dijimos que tenía que empezar a bajar. Bueno, en el año 2016, como veremos, no solo hasta el momento dejaron de crecer, sino que están bajando. Y nosotros afirmamos, por el volumen de la baja, se va a mantener la baja a fin de año. Desde 1985 tenemos entonces esta tendencia en términos promedios, por lo que hubo años donde el aumento fue mayor y en otros menor, y ocasionalmente algún año de caída que se compensó con creces al año siguiente. Sin cambios estructurales ni planes duraderos, las variaciones puntuales estuvieron ligadas a acciones reactivas de corto plazo, que luego se diluyeron. Por eso no pudieron en ningún momento revertir la tendencia al alza. Teniendo esta tendencia estructural de largo plazo, el año 2015 el crecimiento de la rapiña consumada fue de 5%, es decir, mostró un desaceleramiento, aunque aumentó. Y este año las rapiñas bajarán con respecto al 2015. Por lo tanto, si entendemos lo que estas cifras significan como realidad estructural del comportamiento delictivo, debemos admitir que el inicio de un descenso es síntoma de un cambio significativo. Como he dicho, ningún presidente desde 1985 terminó su mandato con menos rapiña de cuando empezó. Podrá haber habido algún año donde ocasionalmente bajó la rapiña, pero al otro año se multiplicó y en el saldo el resultado es el aumento constante por periodo de gobierno. Nosotros lo que estamos asegurando es que en esta administración, por primera vez desde el retorno democrático, tendremos al final del periodo menos rapiña que cuando lo iniciamos. Y para eso nos hemos puesto una meta del 30%. Otra dirección. La diferencia que nosotros encontramos con otras bajas es que las otras bajas han sido producto de un esfuerzo extraordinario en un periodo limitado, que no significa un cambio estructural. Cambiarle, no voluntariamente, sino cambiar el horario de los policías, tener que hacer servicio doble, dedicarlo a determinadas cosas,
en un esfuerzo que no se podía continuar. La baja que hay ahora responde a una situación estructural, a algo presupuestado, a una organización de la policía y a algo que se va a mantener. Y si no se mantiene es porque se considera que no da los resultados que tenía que dar. Entonces se cambia. Pero no porque lo que se está haciendo sea extraordinario. Lo que se está haciendo es la forma de funcionamiento de la policía. La distribución de los delitos en el Uruguay no es homogénea en el territorio nacional. En el año 2015, el 94,4% de las rapiñas se concentraron en el área metropolitana. Y si observamos hacia atrás, en los años, esta concentración es constante. En Montevideo ocurrieron 81,2%, en Canelones 13,2% y en San José 3,4%. Por lo tanto, es claro que el fenómeno de este tipo de robo con violencia tiene un componente específico que favorece su ocurrencia en determinada área geográfica del país. Pero esta concentración tan fuerte en el área metropolitana no implica que las rapiñas se distribuyan en forma homogénea en la ciudad. En Montevideo, las rapiñas están fuertemente concentradas en determinadas áreas. El 63% de las rapiñas ocurren en los barrios de la zona oeste y norte de la ciudad, donde viven fundamentalmente sectores de trabajadores y capas medias de la sociedad, que corresponden a las zonas operacionales 3 y 4 de la policía que se pueden ver en el mapa. Además de tener una tendencia a concentrarse en determinadas zonas, también suceden en franjas horarias específicas del día, en particular entre las 17 horas y la medianoche. Toda esta información hoy está disponible y es analizada en forma permanente por la policía a través de grupos altamente especializados. En la Ley de Presupuesto, aprobada en 2015 y que comenzó a regir el 1 de enero de este año, se estipuló la creación en el Ministerio del Interior del Programa de Alta Dedicación Operativa, destinado a dotar de 1.000 policías al área metropolitana que tuvieran la posibilidad de flexibilizar sus horarios para dar respuestas rápidas al cambio de modalidad delictiva en horarios y en zonas. El PADO cuenta con 1.000 personas dedicadas exclusivamente al patrullaje, de los cuales 500 corresponden a la Jefatura de Montevideo, 250 a la Jefatura de Canelones, 50 a la Jefatura de San José y 200 a la Guardia Republicana. Utilizando muchas de las incorporaciones tecnológicas reseñadas y aplicando el conocimiento adquirido en los procesos de formación continua, se realizó un estudio pormenorizado de los lugares de mayor concentración de rapiñas en el área metropolitana. Así se identificaron en Montevideo 28 microterritorios, en Canelones 19 y en San José 5, donde se desplegó un sistema de patrullaje intensivo en los horarios de mayor ocurrencia de delitos. Nosotros creemos que hay que mejorar más la seguridad, que es posible si uno tiene en primer lugar claro el problema, si lo estudia y es transparente con las cifras, y si es responsable, sensato y tiene una estrategia y un plan. Nosotros sabemos para dónde vamos. Tenemos un plan y una estrategia que hemos aplicado. El nuevo sistema de patrullaje comenzó a funcionar el 11 de abril de este año. Ha cumplido 6 meses de funcionamiento el 11 de octubre. Con el tiempo transcurrido es posible determinar si el sistema diseñado logra modificaciones relevantes. Y podemos decir que lo logra, por lo que el desafío es profundizar el modelo, expandirlo y coordinarlo con el sistema de videovigilancia y hacer que el impulso de las transformaciones iniciales se convierta en permanente. Vamos ahora a hablar de lo que está ocurriendo.
en este año 2016 que aún no ha terminado, pero llevamos casi 10 meses. Con datos al 12 de octubre, la rapiña ha bajado en todo el país un 3,1%. Repito que la tendencia de crecimiento acumulado desde 1985 es de un crecimiento del 10%. Y en 2016 no solo dejó de crecer, sino que está bajando. En Montevideo el descenso es de un 4,5%, que como he dicho concentra el 81% de las rapiñas en todo el Uruguay. Si observamos Montevideo y su área metropolitana, donde se concentra el 94% de las rapiñas, podemos ver en Montevideo, en el 2016, la baja de la rapiña fue de un 4,5%, como he dicho recién. En Canelones, 1,1%, y en San José, 9,8%. Dos precisiones. La primera, estas cifras son del 12 de octubre. Nosotros recibimos la información todas las semanas. En la información del lunes, las rapiñas en Montevideo bajaron el 5%. En Canelones sigue el 1,1% y en todo el país bajó el 3,5%. Esas son las cifras al lunes. La segunda precisión, porque además se comete ese error en la prensa continuamente y lo cometió el senador interpelante hace un rato. Dice que nosotros informamos de la baja en algunas zonas. Es completamente equivocado. Nosotros informamos de la acción en determinadas zonas y la baja que produce en todo el departamento de Montevideo, en todo el departamento de Canelones, en todo el departamento de San José y en todo el país. Nosotros no hemos informado cuando decimos que bajó el 5%, que bajó en unas zonas, porque en la zona bajó mucho más, que lo vamos a mostrar. Con estos datos podemos decir entonces que en toda el área metropolitana las rapiñas han descendido en 2016 un 4,1% desde el 1 de enero al 11 de octubre. De por sí, este resultado es muy auspicioso, pero es más auspicioso si analizamos que desde el 11 de abril, cuando se inició el pago, la baja en toda el área metropolitana fue del 7,4%.